Buenos días, Francisco Martín Gerardo. Buenos días, amigas, amigos. Les habla el doctor Soria desde Zacatecas, capital, México, con el comentario de hoy. La paranoia política en tiempos de COVID. Un partido político es la esquizofrenia de muchos en beneficio de unos pocos. Elías Canetti exploró los orígenes profundos de las expresiones sociales, de odio en masa y poder, y planteó con una clarividencia a la paranoia como una enfermedad espiritual tan estrechamente emparentada con el poder que podría llamársele su gemela. A partir de Canetti, el papel que juega la paranoia como fuente del odio en la política ha sido objeto de estudio científico. Tal vez el libro mejor articulado sobre el tema sea Paranoia Política, del politólogo Robert Robbins y del psiquiatra Gerald Post, profesores en la Universidad George Washington. Ellos exploran desde la perspectiva combinada de la psiquiatría y la ciencia política cómo la sospecha extrema, el egocentrismo, el delirio de grandeza, la hostilidad, el temor a perder la autonomía, la proyección y el pensamiento delirante, los 7 rasgos de la paranoia pueden ser ventajas competitivas en el mundo de intrigas, traiciones y golpes bajos que suele dominar la política. Estos profesores americanos no afirman que todos en la política padezcan de sus facultades mentales, ni que todos los paranoicos sean exitosos. Por supuesto que hay personas evidentemente trastornadas que repelen y no generan séquitos, y desde luego existen políticos racionales que aspiran a convencer con argumentos sustentados en evidencias, pero existe un amplio espacio para los paranoicos que no son capaces de presentarse como personas sensatas o para aquellas personalidades que, sin llegar a un grado patológico, presentan rasgos de tipo paranoico. A fin de cuentas, la paranoia es una expresión extrema de rasgos existentes en toda la humanidad que han significado ventajas evolutivas. La precaución ante las amenazas del entorno y la alerta frente a los enemigos del exterior son esenciales para la supervivencia individual y de grupo. El cerebro humano evolucionó con las señales de alerta que le permiten reaccionar frente a lo incierto, y los líderes atentos a las señales de peligro capaces de proteger al grupo gozan siempre de reconocimiento entre sus comunidades. Pero desde que nació la reflexión sobre la política, al menos desde los tiempos de la Grecia clásica, surgieron advertencias filosóficas sobre los demagogos, esos candidatos, precandidatos que se aprovechan de las fobias y las pasiones populares en beneficio personal. Los demagogos pueden ser farsantes que conocen bien las pulsiones humanas y usan el miedo o el odio para dominar, pero también pueden tener personalidades patológicas que poseen rasgos paranoicos exacerbados, que se pretenden redentores iluminados o que transforman sus odios en objetivos políticos. Las sociedades son susceptibles a la seducción de los egocéntricos, porque en condiciones de información incompleta y asimétrica, las lógicas perfectas que construyen estos personajes que excluyen cualquier elemento que pudiera contradecir sus argumentos y destaca a todos aquellos que los refuerzan, resultan convincentes, sobre todo en circunstancias críticas como esta que estamos pasando, que es la pandemia de COVID y estas crisis económicas. El odio es la expresión de la paranoia patológica de un político que se contagia a la sociedad. Las intrigas reales se mezclan con las que ocurren solo en la cabeza del candidato, precandidato delirante, que las convierte en blanco de su furia. El odio desatado por precandidatos o candidatos se transmite en círculos concéntricos, primero a su entorno más cercano, donde todos son sospechosos de traición. Cada uno de los integrantes del primer círculo comienza a desconfiar de sus pares e intenta aprovechar el clima de desconfianza extrema para dañar a sus propios adversarios. Las acusaciones y las calumnias se generalizan. Los políticos más astutos sobreviven un poco más de tiempo, pero nadie está realmente a salvo del delirio del cabecilla, que no admite réplica alguna y no acepta pruebas de descargo o de lealtad
que contradigan su percepción. De ahí la lógica se repite para el siguiente círculo, y así hasta que todos los individuos acaban siendo sospechosos y el mal se convierte en epidemia a todos nosotros dentro de nuestras propias familias. No todos los políticos con rasgos paranoides se convierten en terroríficos y letales. Muchos políticos paranoides no alcanzan el grado patológico. El odio o miedo es así una expresión epidémica de la paranoia contagiada por los diferentes partidos políticos que buscan ascender al poder, precisamente gracias a las ventajas competitivas que su mal les proporcionó en el mundo de esta política. Estos personajes políticos no se comportan de entrada como delirantes, desenfrenados y caóticos, sino como personas ordenadas, metódicas y aparentemente confiables que pueden acceder a un puesto político relevante y con ello satisfacer su megalomanía y lograr contar con los recursos para materializar sus propias ambiciones. En los tiempos que corren de pandemia, las condiciones propicias para un nuevo ascenso de adictos al poder ha vuelto a surgir. Por todo el país vemos encumbrarse a personajes que no actúan conforme a los principios de la política racional, sino que se presentan como salvadores de la patria, iluminados o caballeros contra los enemigos de la nación. Son las sociedades enfiladas en la escala más baja de la razón o dominadas por el odio y el miedo inducido por los diferentes partidos políticos, sin contrapesos sociales fuertes, con instituciones democráticas endebles, son los más susceptibles de ser víctimas frente a los delirios de poder de estos políticos. Estos delirios de poder pueden también expresarse de manera odiosa, sin vergüenza, desde los márgenes laborales, cuotas de poder, dádivas u otros que expresan la patología mental de sus dirigentes. El odio político inducido es una de las expresiones más crudas de los demonios que habitan en el cerebro humano de un político. Si un asesino serial es un monstruo con una capacidad de destrucción enorme, que puede pasar por el tranquilo vecino que cultiva el jardín al lado de nuestra casa, o el o político candidato alienado puede presentarse como el abnegado candidato o precandidato que se enfrenta sin temor a los males sociales y que tiene la voluntad inquebrantable de combatirlos sin cuartel y de pronto resultar electo para defender a la patria agraviada. Lamentablemente, en situaciones de crisis como esta pandemia de la COVID, las alertas sociales no suelen funcionar y sin instituciones de control eficaces, los candidatos o precandidatos que inducen odio pueden hacerse de un poder absoluto y desde ahí convertir su delirio en una pesadilla colectiva. Este fue el comentario de hoy. Gracias por escucharlo. Espero lo aproveche y lo reflexione en compañía de los suyos. Les habló el doctor Soria y nos escuchamos la próxima semana.